Hoy vamos a hablar de Red Rising, que en español es Amanecer Rojo. La saga Red Rising es una obra de ciencia ficción distópica escrita por Bryce Brown, publicada por primera vez en el 2014. Desde su aparición se convirtió rápidamente en un fenómeno por su mezcla de épica, clásica, crítica social y una narrativa ferozmente adictiva. Brown construye un futuro donde la humanidad ha colonizado el sistema solar, pero lo ha hecho reproduciendo y extremando las desigualdades de su pasado, organizando a las personas en castas biológicas llamadas colores. El libro con el que inicia la saga, Red Rising, es el que abordaremos. Esta primera novela funciona como el cimiento de todo lo que vendrá después. Introduce el mundo, las reglas del poder y sobre todo al protagonista, Darrow. A través de su historia, el lector descubre que el progreso tecnológico no ha traído justicia, sino una jerarquía aún más rígida, donde llamamos a los oros, que son los que gobiernan, y los rojos, que viven en condiciones de esclavitud, convencidos de que su sacrificio es necesario para un bien mayor. En términos generales, Amanecer Rojo trata sobre despertar, no solo el despertar de un individuo ante la mentira que sostiene su mundo, sino el despertar de una conciencia colectiva frente a un sistema que se presenta como natural, inevitable y hasta moral. La novela explora cómo el poder se hereda, cómo se justifica la violencia desde arriba y cómo la obediencia puede convertirse en una forma de prisión invisible. No es solo una historia de rebelión armada, sino una identidad de máscaras y de los costos éticos de luchar contra un sistema desde adentro. Esta saga no promete héroes ni puros ni víctimas limpias. Desde el primer libro deja claro que la revolución exige sacrificios profundos y que el mayor peligro no siempre es el enemigo, sino convertirse en aquello que se combate. Amanecer Rojo es, en esencia, una historia sobre qué significa tomar el poder cuando el mundo está roto y sobre todo cuando uno mismo debe perderse para intentar cambiarlo. El prólogo no busca introducir una historia, busca romper una idea. Comienza con una afirmación que define todo el mundo de Amanecer Rojo. La igualdad es una falsedad peligrosa. No es un villano caricaturesco quien lo dice, sino un representante culto, seguro, convencido de que la jerarquía no es solo necesaria, sino moralmente correcta. El poder aquí no se justifica por crueldad, sino por orden. El narrador observa esta escena desde dentro del sistema. Está rodeado de jóvenes oros, herederos del dominio, futuros gobernantes del mundo. Ellos escuchan como si recibieran una verdad científica, no una ideología. La jerarquía no se discute, se hereda. En ese contexto, la superioridad no es arrogancia, es deber. Entonces llega la relevación silenciosa que da una forma a todo en esta novela. El narrador no pertenece ahí, no es oro, es rojo. En este contraste convierte el prólogo en una amenaza contenida. El lector entiende que no está ante una historia de superación individual, sino ante una infiltración. El narrador no quiere ascender para ser aceptado, quiere ascender para destruir. La promesa es clara. Este mundo que se sostiene sobre una mentira será puesto a prueba desde adentro. El prólogo termina sembrando con una tensión que no se resuelve. ¿Qué ocurre cuando alguien criado en la opresión aprende a dominar el lenguaje, las armas y las reglas del opresor? No hay respuesta todavía, es solo una advertencia. El libro consta de 3 partes.
vamos a hablar de la primera parte que se llama Esclavo. En el primer capítulo arroja al lector directamente al infierno físico de Marte. No hay transición suave, hay calor, sudor, atrapado, maquinaria que muerde la roca y un cuerpo humano constante al borde de la muerte. Darrow trabaja en lo más profundo del planeta, excavando helio 3, el recurso que supuestamente permitiría formar parte de Marte para generaciones futuras. Darrow no es un minero cualquiera, es el más joven de su clan que ha tenido. Esto no lo vuelve privilegiado, lo vuelve más experimentado. Es el que baja más profundo, es el que asume más riesgo, es el que sostiene las esperanzas de su comunidad. Desde el inicio se establece algo muy importante. Darrow no se siente inferior. El mundo puede tratarlo como tal, pero él sabe con lo competente, rápido y brillante que es. El capítulo introduce también la cultura rojo, el orgullo silencioso, la camaradería, la constante presencia del peligro como normalidad. Para Darrow, la muerte no es abstracta, es cotidiana. Aún así, una lo sostiene. Cree que su sacrificio tiene sentido, cree que está construyendo algo para el futuro de la humanidad. Pero aquí en el libro siembra una grieta. El riesgo que asume Darrow no es elegido libremente, es heredado, es esperado. Es una opción heroica, es una jaula con forma de mérito. Y Darrow aún no lo ve, pero el lector empieza a sospecharlo. Tras sobrevivir a la jornada de la mina, Darrow regresa al espacio comunitario. Este capítulo baja la intensidad física y sube la densidad social. Aquí vemos cómo vive la comunidad rojo cuando no está excavando. Duchas de aire, cuerpos exhaustos, bromas gastadas, alcohol barato, vigilancia constante. El asentamiento es pequeño, cerrado, claustrofóbico, no hay cielo, no hay horizonte, todo ocurre bajo la tierra, bajo el control de los grises, las fuerzas armadas del sistema. Están siempre presentes, no como soldados heroicos, sino como recordatorio silencioso de que la violencia no necesita exhibirse para ser efectiva. Darrow se mueve entre los suyos con naturalidad. Tiene familia, tiene historia, tiene un lugar. Y en este capítulo muestra algo crucial. Los rojos no viven en rebelión constante, viven en adaptación. Han aprendido a encontrar alegría en espacios mínimos, a normalizar la escasez, a reírse de su propia miseria. Pero también introduce una figura clave, Eo. En contraste con la resignación general, Eo tiene algo distinto. No grita aún, pero mira distinto. Donde otros aceptan, ella cuestiona. Y Darrow, aunque no lo sabe todavía, orbita alrededor de esa diferencia. La corona de laurel es presentada como una celebración, pero rápidamente se revela como un mecanismo de control. Cada mes, el sistema otorga la, la laurel al clan más productivo, premiándolo con una comida más, pequeños lujos. No es generosidad, es competencia inducida. Darrow está convencido de que su clan ha ganado. Sus números son superiores. Su esfuerzo ha sido extremo. Aquí el libro juega con una expectativa del lector. Todo apunta a una recompensa justa. Pero cuando el anuncio llega, la realidad se impone con frialdad burocrática. El premio va para otro clan. En ese momento, que es fundamental, no hay castigo abierto ni violencia explícita. Hay algo peor, arbitrariedad. El sistema demuestra que el mérito no importa. La corona de laurel no se gana, se concede según convenga el orden establecido. La frustración de Darrow no es solo hambre, es confusión moral. Eo reacciona distinto a los demás. Donde otros se resignan y se enfurecen momentáneamente, ella ve el patrón. Para ella, la laurel no es un premio fallido, sino la prueba de que el juego está amañado.
Aquí comienza la verdadera fractura ideológica entre Darrow y el mundo que lo rodea. Eo decide mostrarle a Darrow algo que cambiará su percepción para siempre. Lo lleva a un lugar oculto, prohibido, un espacio que contradice a todo lo que les han dicho sobre Marte. Allí hay vida, naturaleza, aire, estrellas visibles. Ese momento no es solo romántico, es revelador. Darrow entiende, sin necesidad de discursos, que Marte ya está parcialmente terraformado y que el sacrificio de los rojos no prepara ningún futuro lejano, sostiene un presente que no le pertenece. La conversación entre Darrow y Eo es tensa. Él todavía cree en la nobleza del sacrificio, ella no. Para Eo, obedecer no es virtud, es esclavitud internalizada. Aquí el libro enfrenta dos versiones del mundo, sobrevivir dentro del sistema o arriesgarlo todo para romperlo. El regalo de Eo no es un lugar en sí, es la pregunta que deja plantada en Darrow. Si esto existe, ¿qué más nos están ocultando? Eo cruza una línea que nadie cruza, canta una canción prohibida, una melodía que el sistema ha criminalizado porque recuerda a los rojos que alguna vez fueron algo más que engranes. La canción es memoria, identidad y rebeldía. Darrow reacciona con miedo, no porque no entienda el mensaje, sino porque entiende demasiado bien el castigo. Para él, sobrevivir sigue siendo prioridad. Para Eo, vivir sin dignidad no es vida. Este choque no es una discusión doméstica, es una diferencia filosófica irreconciliable. El capítulo subraya que el poder del símbolo, el sistema no teme a una violencia rojo, no tiene armas, teme a la conciencia. Por eso ciertas canciones son más peligrosas que cualquier herramienta. Eo lo sabe y decide entrar igual. Aquí marca algo irreversible. Eo deja de ser solo la esposa o compañera, sino se convierte en una amenaza ideológica y el sistema no perdonará eso. En el siguiente capítulo, la respuesta del sistema llega rápida y brutal. No es justicia, es espectáculo. El castigo es público, diseñado para enseñar, no para corregir. El mensaje es claro. Quien cuestione el orden será destruido y su destrucción servirá de advertencia. Darrow presencia la pérdida más devastadora de su vida. No hay heroísmo en el momento, solo impotencia. El sistema no le permite salvar, ni luchar, ni gritar, solo mirar. Y esa mirada marca para siempre. Eo muere, pero el libro deja claro que su muerte no es el final de su influencia. Se convierte en símbolo, en idea, en semilla. En lo que el sistema pretendía apagar, se enciende dentro de Darrow con una fuerza que él no había conocido. El capítulo cierra con una transformación silenciosa. Darrow no promete venganza en voz alta, no hace discursos, pero algo en él se quiebra de forma irreversible. El esclavo aún vive, pero el rebelde acaba de nacer. Iniciamos la parte 2, Renacido. Darrow no despierta como un héroe ni como elegido. Su cuerpo ha sido rescatado, pero su identidad está en ruinas. Ya no es un hombre vacío sostenido únicamente por una rabia silenciosa. Aún no sabe hacia dónde apuntar. El capítulo se siente como un limbo. Darrow está vivo, pero no pertenece a ningún mundo. Aquí aparece una resistencia, no como una fuerza gloriosa, sino como algo precario y clandestino. No hay discursos épicos ni promesas limpias, lo que hay es urgencia. Darrow es observado, evaluado, casi diseccionado por quienes lo rescatan, pero no lo tratan como un mártir ni como un símbolo, lo tratan como una posibilidad, y eso es más inquietante que el consuelo. Darrow empieza a comprender que su dolor no es único. Otros han perdido más, otros han sufrido más durante más tiempo. Esto no disminuye su herida, pero la recontextualiza. La muerte de Eo ya no es una tragedia personal, es parte de un patrón. El sistema no castiga, castiga despertar.
El nombre del capítulo cobra sentido aquí, Lázaro. Darrow no ha vuelto a la vida para continuar igual, sino para algo distinto. Pero resucitar no es gratis. Volver implica dejar algo enterrado, y Darrow aún no sabe qué parte de sí mismo tendrá que morir para que el nuevo exista. Dancer entra en escena como un contraste absoluto a la rabia de Darrow. No es impulsivo, no es incendiario, es frío, analítico, cansado. Ha visto morir demasiados como para romantizar la rebelión. Para Darrow, que viene de perderlo todo, esta postura resulta casi insultante. Él quiere acción, Dancer quiere efectividad. A través de Dancer, Darrow empieza a ver la rebelión desde una perspectiva incómoda. No basta con odiar al enemigo. El sistema que gobierna los colores no caerá con furia, sino con precisión. Cada movimiento en falso cuesta cientos de vidas. Cada gesto heroico mal calculado fortalece al opresor. Este capítulo es clave porque destruye una fantasía común, la idea de que la rebelión es moralmente pura. Dancer deja claro que no lo es. Hay compromisos, silencios, decisiones horribles que se tomarán para que otros no mueran. La revolución no es un grito, es una cirugía. Para Darrow, esto es un golpe duro. Él quiere honrar a Eo con fuego. Dancer le pide algo peor, paciencia. Aquí nace la tensión que define toda la saga. ¿Cómo vengas a quienes amas sin convertirte en aquello que odias? Darrow todavía no tiene respuesta, pero acepta escuchar. El siguiente capítulo es uno de los más importantes del libro, porque plantea el pecado central de Darrow, la mentira. No una mentira pequeña, sino una total. Para atacar el corazón del sistema, Darrow no puede hacerlo desde abajo. Tiene que convertirse en uno de ellos, tiene que vivir como oro, aceptar que esto es una traición íntima. No solo el recuerdo de Eo, sino a todos los rojos que murieron creyendo la mentira del sacrificio por el futuro. Darrow entiende que para vengarlos tendrá que negar públicamente su existencia. Nadie sabrá quién es realmente. Nadie lo celebrará como rojo. La mentira no es solo extrema. No basta con decir soy oro. Tiene que pensar como oro, hablar como oro, reaccionar como oro. Tiene que deshacerse de reflejos, de gestos, de emociones que lo delatarían. El sistema no solo controla los cuerpos, controla los comportamientos. El capítulo cierra con una aceptación amarga. Darrow no abraza la mentira porque le guste, la abraza porque entiende algo devastador. El sistema está diseñado para aplastar a quien lo enfrenta de frente. Si quiere ganar, tendrá que usar las armas del enemigo, y ese será el precio más alto de todos. Darrow es llevado ante una figura que rompe cualquier noción previa de la humanidad, el tallador, un artista de la carne. Este capítulo marca un cambio radical de tono. Si antes la rebelión parecería ideológica, aquí se vuelve corporal. El cuerpo de Darrow deja de ser suyo, se convierte en materia prima. El tallador no habla como un torturador, habla como un escultor orgulloso de su obra, y esto lo vuelve más perturbador. La conversación deja claro que el mundo de los oros no se sostiene solo con poder militar o político, sino con control biológico. La jerarquía está literalmente grabada en sus cuerpos. Altura, densidad ósea, reflejos, belleza. Nada es casualidad. Darrow entiende que su inferioridad no fue solo social, sino diseñada. El sistema no solo oprime y fabrica diferencias. Cuando Darrow acepta el procedimiento, no lo hace con valentía épica, lo hace con una mezcla de resignación y de rabia muda. Sabe que lo que viene lo destruirá, pero también que es el único cambio. Aquí el sacrificio deja de ser simbólico,
Ya no se trata de morir por una causa, sino de desaparecer como quien fue. El capítulo cierra con una sensación inquietante. Darrow no entra al quirófano como un hombre que será mejorado, sino como uno que será reemplazado. Aquí el lector entiende que pase lo que pase, Darrow rojo no saldrá completo de ahí. Locura. Este capítulo es una experiencia de desintegración. El proceso de transformación no es lineal ni limpio, es doloroso, caótico, lleno de momentos donde Darrow pierde la noción del tiempo, del espacio y de sí mismo. El sufrimiento no es solo físico, su mente es fragmentada. Hay instantes donde la locura parece una salida más amable que la conciencia. Darrow recuerda a Eo constantemente, pero esos recuerdos no lo calman, lo atormentan. Se pregunta si ella lo reconocería ahora, si lo odiaría por permitir que lo conviertan en aquello que los mató. La culpa se mezcla con el dolor y esa combinación amenaza con quebrarlo definitivamente. El tallador y su equipo no muestran compasión. Para ellos, el sufrimiento es parte del proceso, casi un requisito estético. Esa diferencia absoluta refuerza una idea central del libro. El sistema no necesita odio para ser cruel. Le basta con eficiencia. Al final del capítulo, Darrow no está seguro de haber sobrevivido del todo. Sigue respirando, pero algo dentro de él está roto, de forma irreversible. Locura no es exagerado como nombre del título del capítulo. Darrow camina al borde de perderse a sí mismo y el lector se siente que esta pérdida no es tan peligrosa como necesaria. La talla, siguiente capítulo. Aquí ocurre el nacimiento. En este capítulo no se presenta como un triunfo, sino como un resultado. El dolor no ha pasado a segundo plano y lo que queda es un cuerpo nuevo, extraño, poderoso. Darrow se ve por primera vez y no se reconoce. No porque sea feo o monstruoso, sino porque es perfecto según los estándares del oro. La transformación no es solo estética. Darrow siente su cuerpo de forma distinta, más fuerte, más rápido, más sensible. Cada movimiento le recuerda que ahora pertenece a otra categoría de seres humanos, y esta diferencia lo asusta tanto como lo empodera. Es consciente de que este cuerpo le abrirá puertas y lo alejará para siempre de los suyos. Este capítulo profundiza la idea de la identidad. ¿Sigue siendo Darrow si su cuerpo, su voz y su apariencia ya no lo reflejan? ¿Era la intención? ¿El dolor acumulado? ¿Qué habrá pasado? El libro no responde de forma directa, pero deja claro que la identidad ya no será simple. El cierre del capítulo es silencioso pero devastador. Darrow ha sido tallado con éxito. El arma está lista, pero el lector entiende algo crucial. Las armas no eligen cómo las usan. Darrow está a punto de ser lanzado al mundo que lo moldeará aún más. Cosas malas. Este capítulo funciona como advertencia temprana. La revolución no es un cuento limpio. Darrow, todavía recuperándose de la transformación, comienza a ver de cerca que están dispuestos a ser los rebeldes para sobrevivir. No todo es sacrificio noble ni ideas claras. Hay decisiones que huelen mal, acciones que no se pueden justificar fácilmente, pero que aún así se ejecutarán. Darrow empieza a comprender que el enemigo no tiene un monopolio de la crueldad. La diferencia entre el sistema y quienes lo combaten no siempre está en los métodos, sino en a quién se sacrifican. Esta revolución lo incomoda profundamente porque amenaza con contaminar la pureza del motivo que lo sostiene, la memoria de Eo. El capítulo confronta a Darrow con una verdad incómoda. Si quiere destruir el sistema, tendrá que aceptar que habrá víctimas colaterales. No todos los daños pueden evitarse.
No todas las decisiones pueden ser morales. El idealismo empieza a resquebrajarse, reemplazando con una ética de sobrevivencia. Andrómedo. En este capítulo, en apariencia más tranquilo, pero es fundamental. Aquí se termina de construir la máscara de Darrow. No solo le da un nombre, una familia ficticia, un origen creíble, se le entrega una historia coherente que debe recordar, habitar y defender. Darrow aprende que el poder de oro no se sostiene con una fuerza física, se sostiene con educación, lenguaje, gestos y silencios. Aprende cómo caminan los oros, cómo miran, cómo insultan sin levantar la voz. La jerarquía no siempre grita, a veces se susurra con desprecio elegante. Este proceso es el más difícil que Darrow esperaba. Mentir no es solo decir algo falso, es vivir dentro de la mentira sin fisuras. Aquí, cada recuerdo rojo se convierte en una amenaza. Cada reflejo aprendido de la mina debe de ser borrado. El pasado ya no puede asomarse ni en sus sueños. El capítulo deja una sensación inquietante. Darrow ya no solo actúa como oro, empieza a sentirse cómodo haciéndolo. Esa comodidad le da ventaja y al mismo tiempo le asusta, porque si la máscara encaja demasiado bien, ¿qué queda debajo? Las pruebas. Aquí comienza la verdadera prueba. Darrow entra en una serie de evaluaciones diseñadas no solo para medir la inteligencia o fuerza, sino para detectar debilidad psicológica. Cada examen es una trampa. No basta con responder bien, hay que hacerlo de la forma correcta y con la actitud correcta. Darrow se da cuenta que los evaluadores no buscan justicia ni mérito, buscan perfiles específicos, futuros líderes que no duden, que no se quiebren, que no cuestionen demasiado. El sistema selecciona no a los mejores, sino a los más útiles. La tensión del capítulo es constante. Darrow sabe que cualquier error puede delatarlo. No puede destacar demasiado, pero tampoco pasar desapercibido. Tiene que caminar por una línea invisible entre la genialidad y la mediocridad. Este equilibrio mental es tan agotador como cualquier tortura física. Al final del capítulo, Darrow entiende algo esencial. Pasar las pruebas no significa haber ganado, significa apenas haber sido aceptado en el matadero. El verdadero peligro no está en los exámenes, sino lo que viene después. El instituto. El instituto no se presenta como una escuela, sino como una ruptura violenta con todo lo anterior. Desde el momento en que Darrow llega, queda claro que este lugar no existe para enseñar, sino para despojar. Aquí se pulen virtudes, se eliminan debilidades. El entorno mismo es hostil, deliberadamente deshumanizado, diseñado para quebrar certezas antes de que los jóvenes siquiera entiendan las reglas. Darrow observa a los demás jóvenes oros con atención casi clínica. No son caricaturas de villanos, son adolescentes modernos, moldeados por un privilegio, ambición y una educación que se les ha enseñado que dominar es natural. Algunos se muestran arrogantes, otros inseguros, otros crueles sin esfuerzo. Darrow entiende aquí que no basta con odiarlos, tiene que leerlos, anticiparlos y sobrevivir entre ellos. El instituto introduce una idea central del libro. El poder oro se reproduce mediante un trauma ritualizado. No es un accidente que lo sometan a miedo, hambre o violencia. El sistema quiere líderes que hayan aprendido que el sufrimiento es una moneda válida, que la vida ajena es un recurso. Darrow reconoce la lógica y la repudia en silencio. Al cerrar el capítulo, el lector siente lo mismo que Darrow, una mezcla de anticipación y vértigo. El instituto es el campo de batalla final, pero si el horno donde se forjan los futuros tiranos. Darrow está adentro, sin red, sin aliados claros, sin margen de fallar. Las pruebas.
Las pruebas convierten la tensión latente en la estructura. Los estudiantes son divididos en casas, asignados como piezas de un juego que ninguno controla. La selección no es justa ni aleatoria, es estratégica y diseñada para provocar conflicto y resentimiento. De este momento, Desde este momento, el instituto deja claro que el caos es una herramienta pedagógica. Darrow presta atención a cada gesto, a cada nombre, a cada jerarquía emergente. Sabe que esta asignación definirá no solo quién vive o quién muere, sino cómo. Las casas no son equipos, son identidades temporales que existen para tener una lealtad inmediata. Y la lealtad aquí se mide en sangre. En este capítulo profundiza el tema del control psicológico. No basta con dividirlos, los obligan a internalizar la división, a sentir orgullo por ella. El sistema no necesita vigilar constantemente si logra que los estudiantes se vigilen entre sí. Darrow reconoce esta táctica. Es la misma que usaron con los clanes en Marte, solo que más refinada. Cuando Darrow descubre a qué casa pertenece, no siente alivio ni decepción, siente responsabilidad. Ya no está solo. Cada decisión suya afectará a otros. Y por primera vez, desde la muerte de Eo, esa carga vuelve a dolerle. Liderar significa arriesgar vidas y Darrow empieza a entender el precio real del poder. Compañeros. Este capítulo se centra en el contacto humano directo. Darrow empieza a reconocer a quienes lo rodean como símbolos del sistema, sino también como personas concretas, con miedos, ambiciones, defectos y contradicciones. Algunos encajan perfectamente en el molde oro, otros lo resisten, de formas pequeñas pero visibles. Darrow se mueve con cuidado, consciente de que cada interacción es una evaluación silenciosa. No puede mostrarse demasiado empático, pero tampoco completamente frío. Tiene que construir una presencia creíble. El capítulo también siembra semillas importantes, posibles aliados, futuros enemigos, relaciones ambiguas que no encajan en blanco y en negro. Darrow percibe que no todos los oros creen de la misma manera que el sistema, pero también que la duda no siempre conduce a la rebelión. A veces solo conduce a una crueldad más sofisticada. Al final, Darrow comprende que el instituto no lo enfrentará solo con violencia abierta, sino con algo más peligroso, vínculos. Personas que podrían llegar a respetar, personas que podría perder, y en este terreno emocional su misión se vuelve aún más peligrosa, porque la máscara empieza a pesar más que el cuerpo tallado. El paso. Es el capítulo donde el instituto deja de fingir que es una escuela. Aquí el sistema muestra su rostro sin máscaras. Darrow y los demás estudiantes son enfrentados a una prueba diseñada no para evaluar habilidades, sino para romper definitivamente cualquier resto de humanidad infantil. No hay reglas claras, no hay explicaciones morales, no hay salidas limpias. El mensaje es simple y brutal. Solo los que aceptan la violencia como herramientas merecen avanzar. Darrow entra a la prueba con una mezcla de preparación y horror. A diferencia de muchos oros, él ya conoce el dolor, la muerte y la injusticia. Pero esto es distinto. Aquí no se trata de sobrevivir a condiciones duras, sino de tomar una decisión irreversible. El instituto no busca saber si puede matar, busca saber si puede hacerlo cuando el sistema se lo ordena, sin cuestionar, sin romperse. Durante el capítulo, Darrow observa cómo otros reaccionan. Algunos entran en pánico, otros se endurecen de inmediato, otros intentan reaccionar a lo que ocurre para no derrumbarse. El lector entiende algo clave. El instituto no solo ha seleccionado líderes, crea traumas compartidos. Todos los que sobreviven cargarán con esta experiencia y este peso los unirá al sistema, incluso cuando lo odien. Para Darrow, este paso es un espejo oscuro. Le recuerda la horca, la ejecución pública, la forma en que el poder se convierte en personas
y en ejemplos. Pero ahora él no está abajo mirando, él está dentro del mecanismo. Cuando sale de la prueba, no solo sale victorioso, sale marcado. Y el lector entiende que Darrow, que entra al instituto, ya no existió. El que emerge está listo para la siguiente fase, pero a un costo que quien recién comienza a revelarse. Termina la parte 2 de El Renacido. Inicia la parte 3, que se llama Oro. La casa Marte. Darrow despierta en una nueva realidad. Pertenece a la casa Marte. Y eso no es un honor automático, sino una carga. Marte no es la casa más fuerte, ni la más organizada, ni la más respetada. Es una casa fracturada, llena de resentimiento y carencias. Desde el primer momento, Darrow entiende que no le han dado un ejército, le han dado un problema. El capítulo muestra cómo el instituto obliga a las casas a operar como microsociedades en guerra. No hay instructores visibles, no hay reglas explícitas, solo objetivos implícitos: conquistar, dominar, sobrevivir. Darrow observa el caos interno de Marte y reconoce los patrones que resultan familiares: desorganización, hambre, miedo, líderes que gritan pero que no inspiran. Es como volver a los clanes, pero con jóvenes que nunca han sido oprimidos. Darrow no intenta imponerse de inmediato. Esta es una diferencia crucial entre él y muchos oros. En lugar de reclamar autoridad por fuerza o linaje, escucha, observa a quién manda en verdad, quién teme, quién quiere poder, quién solo quiere sobrevivir. Y empieza a entender que el liderazgo real no nace del título, sino de la utilidad. Al final del capítulo, Darrow toma una decisión silenciosa pero fundamental. Marte no ganará imitando a las otras casas, ganará rompiendo el molde. Y para hacerlo tendrá que convertirse en algo más que un estudiante brillante. Tendrá que convertirse en un líder que otros sigan, incluso cuando no entiendan el plan. Nuestro dominio. En este capítulo marca el inicio del proyecto de Darrow. La Casa Marte deja de ser un grupo reactivo y comienza a convertirse en una estructura funcional. Darrow empieza a organizar un territorio, recursos, personas con una lógica que no proviene de la educación, oro, sino de la supervivencia rojo. Aquí se nota claramente que su pasado no es su debilidad, sino su mayor ventaja. Darrow entiende que algo de que los demás pasan por alto. Controlar espacio no es suficiente si no controlas la narrativa. Empieza a definir qué significa Marte, qué se espera de cada miembro y cómo se recompensa la lealtad. No promete comodidad ni gloria inmediata, promete algo más poderoso: pertenencia y propósito. El capítulo muestra pequeñas decisiones que revelan su estilo de mando. Darrow no gobierna desde la distancia, trabaja junto a los demás, comparte riesgos, escucha quejas. Esto genera algo raro entre los oros: respeto genuino, no basado en el miedo, sino en la coherencia. Y esto es profundamente subversivo en un sistema que se sostiene sobre una jerarquía rígida. Hacia el cierre, Darrow comienza a sentir el peso del mando. Cada orden implica consecuencias reales. Ya no se puede esconder detrás de la máscara del infiltrado. Está construyendo algo que puede triunfar o destruir a quienes confían en él. Y aún así sigue adelante. ¿Por qué detenerse? Sería volver a ser esclavo de las decisiones ajenas. Las tribus. El instituto se transforma por completo en este capítulo. Las casas ya no solo son equipos, se convierten en tribus con territorios, símbolos, enemigos, mitologías propias. El diseño del instituto es claro: quitar la comodidad para revelar quién domina sin ella. Darrow se mueve con una soltura en este nuevo entorno. Donde otros ven caos, él ve oportunidades. La escasez no lo paraliza, lo activa. Sabe cómo racionar, cómo motivar cuando el hambre aprieta.
Su experiencia como minero lo vuelve más peligroso en un juego diseñado para oros mimados. El capítulo profundiza en violencia cotidiana desde el instituto. Capturas, castigos, humillaciones públicas, no hay reglas que protejan a los débiles. Darrow empieza a entender que aquí no gana el más fuerte, sino el que impone significado a la violencia. La brutalidad sin dirección desgasta. Al final, Darrow ya no es solo un participante. Otras casas comienzan a notarlo. Su nombre circula. Sus decisiones generan reacción. Y con eso nace un nuevo peligro. Cuando empiezas a destacar, te conviertes en objetivo. Fractura. Este capítulo es más introspectivo y tenso. El éxito inicial de Darrow trae consigo las primeras grietas. No todos en Marte están de acuerdo a su liderazgo. Algunos lo siguen por resultados, otros por miedo, otros simplemente porque no tienen una mejor opción. Darrow empieza su primer dilema serio como líder. ¿Cómo manejar el desacuerdo sin destruir la cohesión? La violencia es una opción fácil, pero él sabe que gobernar solo con fuerza crea obediencia frágil. Aquí el libro enfatiza algo clave. Liderar no es solo tomar decisiones difíciles, sino vivir con ellas. Darrow empieza a sentir culpa, duda, cansancio. No puede compartir estos sentimientos con él. Doble identidad lo aísla incluso de quienes confían en él. El capítulo cierra con una sensación inquietante. Marte sigue en pie, pero algo se ha roto. No es una fractura visible, sino interna. Darrow entiende que la guerra no solo desgasta físicamente, sino empieza a erosionar partes de sí mismo, y aún así no hay marcha atrás. La guerra Titus. Este capítulo rompe una suposición clave, que todos los enemigos de Darrow están fuera de su casa. La guerra Titus no es una guerra tradicional, sino una guerra moral. Titus representa lo que ocurre cuando el dolor, la rabia y la sed de venganza no se canaliza con propósito, sino que se desbordan. Darrow descubre que Titus no es solo predecible. Su forma de ejercer poder no busca construir, busca castigar. Aquí el libro introduce una idea inquietante. No todo lo que se sufre se vuelve justo. Algunos se vuelven crueles y su crueldad no tiene ideología, solo hambre. La tensión del capítulo nace del hecho de que Darrow reconoce que en Titus algo peligroso, un reflejo distorsionado de sí mismo. Si Darrow hubiera elegido la ira sin dirección, podría haber terminado igual. Esto hace que el conflicto sea más interno que externo. No se trata solo de detener a Titus, sino de decidir qué tipo de líder quiere ser. Al final, Darrow entiende que permitir la violencia indiscriminada destruiría a Marte desde adentro. El liderazgo exige límites, incluso cuando el enemigo parece merecerlo todo. Esta decisión no lo hace popular, pero lo vuelve necesario. Y en el instituto, ser necesario es más importante que ser amado. Capítulo 25. La guerra tribal. La guerra ya no es localizada, se extiende. Las casas se enfrentan abiertamente, los territorios cambian de manos y la violencia deja de ser táctica para volverse estructural. El instituto ha logrado su objetivo, convertir a adolescentes en comandantes de guerra. Darrow actúa con una mezcla de frialdad y cálculo. Cada movimiento busca minimizar pérdidas propias y maximizar impacto psicológico. Aquí se nota cuánto ha cambiado. Ya no reacciona, anticipa. Sin embargo, cada victoria tiene un costo. Cada orden deja cuerpos. Y Darrow empieza a cargar con ese peso. El capítulo muestra cómo la guerra transforma a todos, y los que eran arrogantes se vuelven desesperados, los inseguros se endurecen, los idealistas se rompen. El instituto no premia la bondad ni la justicia, premia la adaptabilidad brutal. Darrow sobrevive porque entiende eso antes que los demás. Al cerrar el capítulo, la guerra tribal ya no parece un juego educativo, parece un ensayo del mundo real, y Darrow empieza a darse cuenta de algo inquietante. Está ganando, pero no está seguro de que de qué está perdiendo a cambio. Mustang.
La entrada de Mustang cambia el equilibrio del libro. Ella no irrumpe con violencia, sino con claridad. Desde el primer encuentro, Darrow percibe que ella observa de una manera distinta. No busca imponerse, busca comprender. Y esa comprensión la vuelve peligrosa. Mustang no encaja en el molde de oro tradicional. No es cruel por costumbre ni arrogante por reflejo. Piensa, analiza y cuestiona. Darrow se siente atraído por su inteligencia tanto como su amenazadora forma de ser. Ella ve patrones donde otros ven caos. Ella empieza a notar cosas que Darrow preferiría mantener ocultas. El capítulo explora una tensión nueva, la emocional. Darrow, que ha construido su liderazgo sobre control y cálculo, empieza a sentirse vulnerable, no porque Mustang lo ataque, sino porque lo entiende demasiado bien. Con ella la máscara no se siente segura. Al final del capítulo, Mustang no solo es aliada ni enemiga clara, es algo más complejo, una variable que Darrow no puede controlar fácilmente. En el mundo donde el control lo es todo, eso es aterrador. La casa de ira. Este capítulo muestra a Darrow enfrentándose a una verdad incómoda. La rabia es una herramienta útil pero inestable. La Casa Marte se ha convertido en una fuerza temida, pero ese miedo no siempre genera orden. Muchos de sus miembros han confundido autoridad con licencia para desatar violencia. Darrow empieza a ver que el poder que ha construido puede devorarse a sí mismo. La Casa de la Rabia no es solo un lugar físico o una fracción, es un estado mental. La ira acumulada por meses de guerra, hambre y humillación busca una salida. Algunos de los suyos quieren venganza constante, castigos ejemplares, dominación absoluta. Para ellos, la guerra ya no es miedo, sino fin. Darrow se da cuenta de que si permite que la rabia gobierne, Marte volverá indiscutiblemente una de las casas que se odia. Aquí marca una diferencia fundamental entre el liderazgo y tiranía. No basta con ganar batallas, hay que contener a los vencedores. Esta tarea resulta más difícil que derrotar enemigos externos. El capítulo cierra con una sensación amarga. Darrow logra imponer el control, pero al hacerlo entiende algo crucial. Cada vez que se enfoca en la furia de los suyos, pierde un poco de su propia libertad. El líder no puede desatarse, se debe cargar con todos. Mi hermano, el capítulo es profundamente humano. En medio de la guerra y de la estrategia, Darrow encuentra un vínculo que no se basa en la jerarquía, sino en la lealtad. La noción de hermano aquí no es biológica, sino construida a través de experiencias compartidas, dolor mutuo y confianza. Darrow refleja y reflexiona sobre su familia perdida, sobre Eo, sobre los lazos que dejó atrás en Marte. El contraste es fuerte. Antes la familia era el refugio, ahora es el recuerdo. La conexión humana aún sigue persistiendo. El capítulo profundiza en la soledad del liderazgo. Aunque Darrow esté rodeado de seguidores, pocos conocen su carga interna. Este hermano representa un raro espacio donde Darrow puede bajar la guardia, aunque sea por instantes. Lo humaniza. Al final, Darrow entiende que la lealtad verdadera no se exige ni se compra, se cultiva. Unidad. Este es uno de los capítulos más ambiciosos del libro. Darrow intenta lo que el sistema considera antinatural, unir casas enemigas, no mediante una conquista total, sino a través de acuerdos. Es un movimiento político, no militar. Por eso mismo resulta peligroso. La propuesta genera resistencia inmediata. Muchos no confían en Darrow. Otros ven que es un manipulador. La historia ha enseñado a los oros que la unidad es temporal y que la traición es inevitable. Darrow debe luchar contra siglos de condicionamiento cultural que glorifican la dominación individual. Este capítulo demuestra a Darrow usando una habilidad distinta, la persuasión estratégica.
No promete igualdad ni paz eterna, promete ventajas concretas, supervivencia y oportunidad. El cierre es tenso, la unidad se logra, pero es frágil. No hay confianza plena, solo necesidad compartida. Darrow sabe que ha construido algo poderoso y peligrosamente inestable, pero cuando sabe que sin ese riesgo el instituto seguirá reproduciéndose con el mismo ciclo. La casa de Diana. La aparición de la casa de Diana introduce un tipo de poder distinto. Una casa conocida por la fuerza bruta ni por conquistas espectaculares, sino por algo más sutil, control social y prestigio. Darrow empieza a comprender que dentro del instituto existen guerras que no dejan cadáveres inmediatos, pero que pueden ser igual de destructivas. Este capítulo muestra cómo la reputación se convierte en un arma. Los rumores, las alianzas implícitas. Darrow ha aprendido a pensar en términos de territorio y recurso y se ve obligado a ampliar su visión. Ahora debe de considerar cómo es percibido, no solo lo que logra. Al final del capítulo, Darrow empieza a sentir que el instituto no es solo un campo de batalla, sino una corte deformada. Y en la corte sobrevivir no siempre depende de ser el más fuerte, sino de saber cuánto inclinar la cabeza y cuándo no hacerlo jamás. La caída de Mustang. Este capítulo es un golpe directo a la estabilidad emocional de Darrow. Mustang, que hasta ahora había sido una figura difícil de encasillar, inteligente, ética y peligrosa, sufre una caída que no es solo estratégica, sino simbólica. Su posición se debilita y con ella se tambalea una de las pocas presencias que Darrow respetaba genuinamente. Darrow enfrenta un conflicto interno profundo. Parte de él ve la caída de Mustang como una oportunidad táctica. Otra parte siente que algo valioso se pierde. Mustang representaba una posibilidad rara, alguien que dentro del sistema sería capaz de cuestionarlo sin volverse un monstruo. Verla caer confirma una sospecha dolorosa. El instituto no recompensa la integridad. El capítulo también subraya la fragilidad del poder. Ninguna posición es permanente, ninguna reputación es invulnerable. Hoy puede ser respetado, mañana descartado. Cuando el capítulo cierra, Darrow entiende que involucrarse emocionalmente es un riesgo, pero también comprende que negar esa implicación lo vaciaría por completo. Mustang cae y con ella una ilusión, la que se puede navegar en este mundo sin ensuciarse. Tonia. Antonia entra en escena como una personificación de la crueldad social refinada. No necesita gritar ni amenazar físicamente. Su poder reside en la humillación calculada, en el uso de estatus como látigo invisible. Donde otros destruyen con fuerza, Antonia destruye con vergüenza. El capítulo muestra cómo el sistema oro permite este tipo de violencia. Tonia no rompe reglas, las interpreta a su favor. Utiliza el honor y la imagen y la jerarquía para aplastar a otros sin dejar rastros evidentes. Darrow observa con atención por qué entiende que Antonia representa un peligro indistinto. No puedes derrotarla solo con una estrategia militar. Requiere comprender las dinámicas sociales del instituto, anticipar reacciones y aceptar que la guerra también se libera en salones y miradas. Al final, Antonia no es una anomalía, es un producto perfecto del sistema. Y derrotar al sistema implicará enfrentarse a personas como ella, capaces de hacer daño sin mancharse las manos. Culpas. Este capítulo gira en torno a algo engañosamente simple, las disculpas. Pero en el mundo del instituto, una disculpa no es humanidad, es estrategia, sumisión y manipulación, según quien la ofrezca y quien la reciba. Darrow se encuentra navegando en un terreno donde cada palabra tiene doble filo. Después de los conflictos recientes, Darrow debe reparar alianzas, contener resentimientos. Algunos esperan arrepentimiento genuino, otros solo quieren verlo humillado. El capítulo deja claro que el liderazgo no solo se mide
la capacidad de ceder sin quebrarse. Al final del capítulo, Darrow logra mantener el equilibrio, pero a costa de algo interno. Cada concesión lo aleja un poco más de la claridad moral con la que empezó. El lector siente que Darrow ya no es el mismo que entró al instituto y que quizá no vuelva a hacerlo. Aquí termina la parte 3 e inicia la parte 4, el cegado. Los bosques del norte. El escenario cambia drásticamente. El norte no es solo una región, espacio hostil y salvaje, donde la guerra se vuelve más solitaria y primitiva. Darrow se mueve hasta ahora en un terreno que exige resistencia, paciencia y silencio. Aquí no hay multitudes ni discursos, solo supervivencia. Darrow empieza a operar como figura casi mítica, ataques rápidos, movimientos impredecibles, desapariciones. Otros empiezan a hablar de él más como una leyenda que como una persona. Este proceso lo protege, pero también lo deshumaniza. Convertirse en el símbolo implica perder el derecho a ser visto como. Al cierre del capítulo, Darrow entiende que la guerra ha entrado en una fase distinta. Ya no se trata de conquistar, sino de resistir y desgastar. Y ese juego la mente importa tanto como la espada. Rompe juramentos. La traición aparece sin dramatismo exagerado. Lo que la vuelve más peligrosa. No hay grandes discursos ni villanos caricaturescos. No hay promesas rotas, hay acuerdos incumplidos, lealtades que se desvanecen cuando dejan de ser convenientes. El título del capítulo no es una metáfora, los juramentos dejan de tener peso. Darrow enfrenta una de las lecciones más duras. La lealtad es condicional. Incluso quienes han luchado a su lado pueden cambiar cuando el viento sopla distinto. El sistema ha enseñado a los oros a priorizar supervivencia personal por encima de cualquier código moral. Este capítulo refuerza el aislamiento emocional de Darrow. Cada traición lo vuelve más cauto, más cerrado y frío. Aprende a no confiar plenamente, a mantener reservas, incluso con aliados cercanos. La distancia lo protege, pero lo endurece. Al final, Darrow no se sorprende por la traición, se decepciona por su percibilidad. Entiende que el instituto no solo prueba fuerza y estrategia, sino capacidad de vivir en un mundo donde la palabra vale poco. Y esa comprensión lo prepara, aunque de forma dolorosa, para lo que viene. Una segunda prueba. Este capítulo deja claro que el instituto nunca se conforma. Cuando parece que los estudiantes ya han sido empujados al límite, el sistema introduce otra prueba, inesperada y brutal. No se trata de medir habilidades nuevas, sino de comprobar quién puede seguir funcionando cuando ya no queda nada que dar. Darrow recibe esta prueba con agotamiento más que con miedo. Ha pasado por hambre, violencia, traición y liderazgo forzado. Esta nueva exigencia se siente injusta, casi absurda, pero es precisamente el punto. El instituto no busca justicia, busca obediencia. Quiere saber quién seguirá adelante incluso cuando el sentido se haya evaporado. El capítulo profundiza la fatiga mental de Darrow. Ya no se pregunta solo qué hacer, sino por qué seguir. Al final, Darrow supera la prueba no por brillantez ni por fuerza, sino por terquedad consistente. Se niega a caer porque caer significaría validar que el mundo que odia lo supera. El sur. El movimiento hacia el sur no es solo geográfico, es simbólico. Representa un cambio de fase. Darrow deja atrás terrenos conocidos y entra a una región donde sus ya no funcionan. El sur exige adaptación constante y decisiones rápidas por su información incompleta. Este capítulo muestra a Darrow operando en un entorno donde el control es mínimo. Las alianzas son frágiles, los recursos escasos y el margen de error casi inexistente. Aquí no hay espacio para grandes discursos. Cada movimiento debe justificarse con resultados inmediatos. La presión acumulada empieza a notarse en sus decisiones. Pragmático, más frío, no porque quiera,
sino porque entiende que dudar es demasiado costoso. Puede arrebatar vidas. Al cierre del capítulo, el sur se representa como una antesala del final. Darrow sabe que el tiempo se acaba, el instituto no durará mucho más, y lo que ocurra aquí determinará quién emerge con poder y quién no sale en lo absoluto. La caída de Apolo. La caída de Apolo es uno de los movimientos más significativos del arco del instituto. Apolo no representa solo a un rival, representa un modelo de liderazgo oro tradicional, orgulloso, dominante, convencido de su derecho a matar. Verlo caer no es solo una victoria táctica, sino un golpe simbólico al corazón del sistema. Darrow enfrenta a Apolo con una mezcla de estrategia y frialdad calculada. No hay duelo honorable ni gesto romántico, hay eficacia. El capítulo subraya algo clave. Darrow ya no necesita demostrar nada, actúa porque sabe que debe hacerlo. La caída de Apolo también revela cómo el poder se redistribuye de forma inmediata y nadie llora al caído por mucho tiempo. El sistema sigue adelante, siempre hambriento de nuevos dominadores. La indiferencia refuerza la idea de que el instituto no forma líderes por mérito, sino por reemplazo constante. Cuando el capítulo termina, Darrow entiende que al final está cerca. Los grandes jugadores han caído y están debilitados. Lo que queda es un terreno peligroso, lleno de figuras desesperadas. En el caos final, cualquier error puede ser definitivo. Recompensas del pretor. Este capítulo marca un quiebre fundamental. El instituto deja de fingir neutralidad. Al ofrecer una recompensa por Darrow, los protectores revelan que ya no lo observan como estudiante, sino como el sistema por primera vez actúa directamente contra él. Esto cambia por completo la dinámica del juego. Darrow entiende que ya no compite contra casas, ahora compite contra la estructura que las controla. La cacería lo obliga a moverse con mayor cautela, pero también con más determinación. Ser perseguido valida algo que él ya intuía, ha alterado el equilibrio. El sistema no castiga a los irrelevantes. Al final, Darrow no se esconde, se adapta. Usa la persecución como herramienta para medir a quienes lo rodean. Cada traición, cada apoyo lo convierte en información. Y esa lectura fría del comportamiento humano, Darrow se vuelve más peligroso que nunca. Paradigma. Este capítulo es el manifiesto de Darrow. Aquí cristaliza su forma de liderar con un paradigma. Ya no actúa por reacción o por improvisación. Tiene un modelo claro, flexibilidad, sorpresa, empatía y uso del miedo, solo cuando es necesario. Darrow reflexiona, aunque sea de forma implícita, sobre todo lo vivido, la mina, EO, el instituto, y entiende que su mayor ventaja no es la fuerza de oro, sino puede ver el sistema desde abajo, de adentro, y eso le permite romper reglas invisibles. El capítulo muestra a Darrow aplicando este paradigma en acción. No busca aplastar al enemigo de frente, busca descolarlo, obligarlo a reaccionar, cometer errores, perder cohesión. El liderazgo que se parece más a un baile que a una marcha militar. Al cierre, Darrow ya no duda de quién es dentro del instituto. No es un estudiante más, es un agente de cambio, incluso si ese cambio nace del conflicto. Y esa certeza interna lo prepara para enfrentarse al oponente más inquietante de todo. El chacal. La entrada del chacal redefine el concepto de enemigo. A diferencia de Apolo, Antonia, el chacal no se mueve por orgullo, estatus o tradición. Se mueve por control absoluto. Su mente es fría, carente de empatía. Donde otros buscan dominar, él busca desmantelar. Darrow percibe de inmediato el chacal es distinto. No es alguien a quien se pueda intimidar ni manipular fácilmente. Es una estrategia pura, dispuesta a sacrificar cualquier cosa para ganar.
En muchos sentidos, es el producto más refinado del sistema. El capítulo se encarga de tensión psicológica. Cada interacción entre Darrow y el chacal es un duelo mental. No hay gritos ni violencia exagerada, solo cálculo, silencios, miradas que pesan más que golpes. Al final, el chacal no representa solo un obstáculo final, sino una... Derrotar al sistema no garantiza que el monstruo... A veces, el monstruo guerra en el cielo. Este capítulo es el punto donde la guerra deja de ser un ejercicio académico y se convierte en una confrontación total de voluntades. El cielo ya no es solo un lugar de ventaja estratégica, de poder absoluto dentro del instituto. Controlarlo significa reclamar legitimidad, dominio. Todos lo saben. Darrow entra en esta fase con claridad peligrosa. Ya no intenta parecer oro. Ya no actúa para agradar ni para sobrevivir dentro de sí. Actúa para quebrarlo desde adentro, dando sus propias reglas contra él. Cada movimiento es calculado para desestabilizar no solo a sus enemigos, sino a la lógica misma del instituto. La guerra, en ese capítulo brutal, es caótica y cargada de desesperación. Los jugadores luchan con todo lo que tienen porque saben que no habrá una segunda oportunidad. Aquí el libro muestra el costo real de la ambición oro. Cuerpos agotados, mentes fracturadas, alianzas que se rompen en segundos. El sueño del dominio se revela como una trampa sangrienta. Al final del capítulo, Darrow no celebra, no hay victoria, hay desgaste. Ganar no devuelve lo perdido. El instituto está a punto de terminar, pero lo que ha hecho a quienes participaron en él será permanente. La última prueba, el último test, no es anunciado como los anteriores. No hay ceremonia ni reglas claras. Es precisamente eso que lo vuelve tan cruel. El tema guarda su prueba final para el momento en que los estudiantes creen haber sobrevivido a todo. Esta última evaluación no mide la fuerza ni la estrategia, mide quién eres cuando ya no te queda nada que demostrar. Darrow enfrenta decisiones que no pueden resolverse con inteligencia táctica. Aquí no hay movimientos brillantes ni planes elaborados que daño. El sistema lo obliga a elegir entre versiones de sí mismo. El arma, el rojo, el oro, el hombre que amó a Eo. No puede ser todos a la vez. Este capítulo es profundamente psicológico. Darrow siente el peso acumulado de cada muerte, cada traición, cada mentira y la máscara que protegió durante tiempo. Cuando el test concluye, Darrow no emerge intacto ni triunfante, emerge definido. Ha elegido qué partes de sí mismo sacrificar y cuáles proteger. Y esa elección, más que cualquier victoria, es lo que le separa definitivamente tenso. El capítulo final, evaluación peligrosa. Darrow se levanta, pero no como héroe celebrando ni como vencedor absoluto. Se levanta como una figura que ya no puede ser ignorada. Sus actos y su forma de liderar ha dejado una marca que el sistema no puede borrar. Aquí se revela el alcance real del instituto. Nunca fue el objetivo final, fue el filtro. Los verdaderos juegos comienzan ahora, donde el poder ya no es simulado. Darrow sale del instituto con algo más valioso que cualquier título, influencia, y con ella enemigos reales. El capítulo también deja claro el costo emocional de Darrow. Este no sale acompañado por todos los que entraron con él. La victoria está llena de ausencias. La gloria sí existe, es amarga. El lector siente que el protagonista ha ganado la capacidad de cambiar al mundo, pero ha perdido la inocencia de creer que hacerlo será justo. Con una promesa implícita. Darrow ya no es solo un rojo que despertó, ni un oro infiltrado. Es algo nuevo,
algo incómodo para todos los bandos. El instituto ha terminado y la guerra real apenas comienza. ¿Qué te acaba de decir Amanecer Rojo? Este libro no trata solo de rebelión, trata de identidad, de clases, de cómo el poder se hereda, se fabrica y se define. Trata de cómo un sistema puede convertir incluso a tus enemigos. Taro no gana porque sea más fuerte, gana porque lo que ven otros no lo pueden ver ellos mismos. Que la jerarquía es una construcción, que la obediencia se aprende, que romper un mundo es pagar con partes de uno mismo. Espero que te haya gustado.